Hoy vamos a ver un par de verbos que siempre molestan un poquito. En este caso es la diferencia entre era y fue. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque si estás pensando en inglés, es el mismo verbo. Lo primero, aquí te recuerdo las conjugaciones. Como he dicho, es el pretérito indefinido, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron, y el pretérito imperfecto. Era, eras, era, éramos, erais, eran. En este caso vamos a hablar de era y fue. ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente es la misma de siempre. Es cuando usamos el pretérito indefinido y cuando usamos el pretérito imperfecto. Ya sabes que los dos son pasados. Son cosas que ya han pasado y ya terminaron seguro. Pero todo depende de nuestra perspectiva y qué queremos decir. Con el pretérito indefinido, lo que queremos decir es que hablamos de algo que pasó en el pasado y que nosotros consideramos terminado o que nos interesa, cuando hablamos, nos interesa mostrar que es algo terminado, que es una acción completa, de principio a fin, completa. Por ejemplo, en este pequeño vídeo yo puedo ver que una chica está tomando un café, empieza, coge la taza, bebe y termina. Entonces yo puedo decir la chica bebió café. Eso es un indefinido. Valoro toda la acción desde el principio y hay un final. En cambio, con el imperfecto no me interesa hablar sobre el final. No significa que la acción continúa ahora. No, es pasado. Pasado es pasado. Simplemente que como hablante no estoy pensando en una acción que tenga un principio y un final. Por ejemplo, aquí está la chica que está mirando el mar, como ves, está mirando el mar. Y yo puedo decir, ella miraba el mar en imperfecto. ¿Por qué? Porque sigue mirando el mar. Está mirando el mar y no hay un principio y no hay un final. En este caso es más como una foto, una descripción de un momento. En cambio, con el indefinido es la acción. Bebió café. ¡Pum! Como veis, la perspectiva es importante. Los dos son pasado y los dos son terminados. Con el indefinido, doy la acción por completa, con su principio, su medio y su final, y la valoro desde fuera. Y con el imperfecto estoy dentro de la foto y la valoro en su continuo, porque realmente no tiene un principio y no tiene un final. Entonces, ¿fue o era? Si uso fue, valoro ese evento al completo. Por ejemplo, Alicia, ¿qué tal el concierto? Y yo hablo, pues fue fantástico. Estoy hablando del evento completo, de mi experiencia en el evento completo. Y uso era para dar ese contexto, esa descripción de lo que pasa en ese momento casi sin acción. Es como describir una foto. Si alguien me pregunta, Alicia, ¿qué tal el concierto? Yo digo, fue fantástico. Valoro todo el evento completo. Si alguien quiere más detalles, me va a preguntar, ¿ah, sí? ¿Y cómo era la sala? Ah, pues la sala era muy grande, más o menos había 1000 personas y el sonido era fantástico y la gente estaba muy feliz. Estoy valorando las cosas que pasaban en ese momento como una descripción de una foto. Estoy valorando de una forma estática. Así que espero que te haya quedado un poco más claro. Lo principal es qué quieres decir, tu perspectiva como hablante. Por supuesto, es pasado. ¿Y qué quieres hacer? ¿Valorarlo como una experiencia completa o simplemente describir ese momento del pasado?
Vamos a hacer 5 ejemplos juntos, así piensas un poquito y damos la solución final. Por ejemplo, la fiesta, increíble, todos se divirtieron muchísimo. ¿Qué piensas? ¿Fue o era? Te dejo un ratito para pensar. Vale, diríamos la fiesta fue increíble, me sitúo fuera, la fiesta ya terminó y valoro el evento al completo. Cuando llegué a la reunión, el ambiente muy relajado. Todos charlaban tranquilamente. ¿Fue o era? En este caso, yo diría el ambiente era muy relajado. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la reunión, eso es lo que yo vi. Esa era la foto que yo vi. La gente estaba charlando, el ambiente era relajado. Estoy haciendo la descripción de ese momento. La película que vimos anoche, espectacular. No me esperaba ese final. ¿Fue o era? En este caso, la película fue. Estoy valorando el completo de la película. Me pongo fuera de ese momento y la valoro al completo. Cuando era pequeña, mi casa, muy grande, había un jardín lleno de flores. ¿Qué dirías? ¿Fue o era? Mi casa era muy grande. Quizá ya no vivo más en esa casa, no me importa, por supuesto es pasado, pero lo que hago es describir, en este caso describir una casa. Quizá este era más fácil porque no estoy hablando de un evento, pero exactamente es lo mismo, describo la casa como una foto. Y vamos con el último, que vas a ver algo especial. Dice, la conferencia, muy interesante, aprendí mucho sobre ese tema. ¿Era o fue? Bueno, en este caso, y muchas veces, los dos es posible. Como hemos visto antes, todo depende de la perspectiva que tú quieres mostrar. Si digo la conferencia fue muy interesante, estoy valorando toda mi experiencia allí, que es muy bien. Pero si digo la conferencia era muy interesante, también es correcto, pero lo que me interesa mostrar es el continuo, esa descripción de lo que estaba pasando durante esa conferencia. Así que puede ser confuso a veces porque las dos opciones, muchas veces las dos opciones son posibles. Depende del contexto y depende también de lo que tú quieres decir.